Pero antes de empezar, yo les quiero pedir el favor que me acompañen en una corta oración y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que hable a nuestra vida, que sea Él el que transforme nuestro ser de adentro hacia afuera. Y te decimos, Espíritu Santo, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres el que nos convence de toda verdad, Señor. Tú eres, Señor, el que nos capacita y habilita, Señor, para vivir a la manera en la que tú, Señor, has diseñado. Te damos gracias por la oportunidad de hoy reunirnos como iglesia, Señor. Gracias porque por medio de este cuerpo, Señor, es que crecemos, Señor. Conocemos tu palabra, tu voluntad, aprendemos a compartir entre hermanos, Señor, con otras partes del cuerpo y así todos crecer uniformes y unánimes, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, y te entregamos este tiempo. Habla nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a renovar nuestra mente, Señor. Ayúdanos a poner la atención 100% en ti y en tus palabras, Señor. Te damos toda la gloria y en el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Entonces, sé que algunos no han podido estar en todas las entregas. Vamos a hacer un breve resumen de lo que es esta temática y esta serie que se llama simplemente Buenas Noticias. Que también, ¿cómo podríamos llamar esto? El Evangelio. Entonces veníamos nosotros hablando, ya llevamos 3 entregas anteriores hablando de que a veces es muy fácil suponer qué significa el Evangelio, ¿cierto? Y que si usted va a cualquier iglesia y si usted pregunta que si se está predicando el Evangelio, adivine qué le van a responder. Que sí, que aquí estamos predicando el Evangelio, ¿cierto? Entonces, acompáñeme, por favor, al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 14. Y vamos a ir hasta el 22. ¿Listo? Entonces dice así. Entonces Jesús regresó a Galilea. ¿De dónde venía el Señor Jesucristo? De ser tentado en el desierto. Estuvo ayunando 40 días, 40 noches y fue tentado por el enemigo, ¿cierto? De ahí venía. Entonces dice, entonces Jesús, después de ese evento, regresó a Galilea. ¿Cómo regresó el Señor Jesucristo? Lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, ¿para qué? Para llevar la buena noticia o el Evangelio, ¿a quiénes? A los pobres. ¿Me ha enviado a qué? A proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado ¿qué? El tiempo del favor del Señor. Creo que la Reina Valera dice el tiempo favorable del agradable. Año agradable. Dice así, lo enrolló, ¿cierto? Dice, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír, adivinen qué, se ha cumplido este mismo día. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. Pero también se preguntaban, ¿cómo puede ser? Preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Entonces el Señor Jesucristo les está diciendo, las buenas nuevas se están cumpliendo hoy mismo delante de ustedes. ¿Por qué es tan importante esto?
porque la nación de Israel hasta este momento, que la Biblia nos relata, estaba esperando ¿qué? La buena noticia, la venida del Mesías, lo que los iba a liberar de la opresión del imperio romano. Cuando el pueblo de Israel sale de esclavitud y de servidumbre en Egipto, ellos gozan de una libertad temporal. Si usted se da cuenta, a través del Antiguo Testamento, ellos fueron sometidos nuevamente por el imperio babilónico, por los asirios, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Nunca, a pesar de que ya habían salido de Egipto, habían gozado de esa liberación total que era capaz de traer el enviado, el ungido, este que se había prometido desde tiempos antiguos por medio de los profetas, no había llegado. Y ellos estaban esperando eso. Ahora estaban sometidos bajo otro imperio que era ¿quién? El romano, ¿cierto? Y estaban esperando que ¿qué? Que de manera, ya como sea, militar, política, lo que sea, pudieran someter a este ejército y a este pueblo. Y el Señor Jesucristo les está diciendo, eso que se había prometido se está cumpliendo delante de ustedes ahora mismo. Entonces, si usted sigue leyendo, después de eso, lo que intentan hacer es tirar al Señor Jesucristo por un abismo, lo intentan matar. Hay algo que le escuché hace un tiempo decir a mi esposa y me hizo cuestionar, y dice la palabra que es que Él les dice, no es el tiempo, y les pasa por la mitad, ¿cierto? Porque el Señor fue claro en que decían que nadie le podía quitar la vida a menos de que Él la entregara, ¿cierto? Pero la escena que me hace pensar es, entiéndame que hay una multitud y usted está al borde del abismo para ser lanzado al precipicio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que usaban? ¿De qué lo acusaban? De blasfemo, ¿cierto? De que había dicho una blasfemia, ¿cierto? Y sencillamente con toda su autoridad les pasa por la mitad y absolutamente nada pasa. Sencillamente lo hubieran podido arrojar, pero el Señor, o sea, con el que estamos hablando, aquel que es el Mesías, es soberano, tiene autoridad suprema sobre todo y sobre todos. No hay nada que pueda ir en contra de lo que es su propia voluntad, ¿sí? Lo mismo hubiera podido pasar cuando lo fueron a capturar. O sea, ¿a quiénes buscan? Cuando les pregunta, dice que todos caen a tierra. A Jesús, el Nazareno, dice, yo soy, es mi tiempo, me voy a entregar. Eso mismo hubiera podido pasar, ¿cierto? Pero ahora sí es el tiempo, siempre cuando es la voluntad del Señor. Entonces nosotros, ¿qué veíamos? Que hay una gran diferencia entre lo que es llamar al evangelio, entre comillas, un buen consejo. Hablábamos y poníamos un ejemplo de explicar que el evangelio no es la explicación de cómo ser un buen cristiano, o cómo ser un buen hermano, un buen padre, un buen esposo o una buena esposa, ¿cierto? Porque hay una diferencia entre lo que es un buen consejo y lo que compone una noticia, y ese es el cristianismo, una buena noticia. También decíamos de que ¿qué? Todos necesitamos buenos consejos, ¿cierto? Un buen consejo no se debe desechar, pero eso no es el evangelio. Siga esto y va a llegar a esto. Eso es lo que produce un buen consejo en mi vida. Si yo sigo unos pasos, voy a lograr un objetivo. Pero el evangelio es una ¿qué? Noticia y tiene características muy diferentes a lo que sería seguir un buen consejo, ¿cierto? Nosotros hablábamos de un ejemplo que en ese momento hablábamos de que una persona entraba a un café de una manera abrupta, ¿cierto? Y empezaba a gritar, buenas nuevas, buenas nuevas. Y ahí lo dejaba. Y que todos los que estaban en ese café se podrían preguntar, ¿y este qué le dio? Buenas, buenas, ¿de qué? ¿Cierto? Si yo no conozco el contexto de lo que compone una noticia, yo no voy a poder entender
un ejemplo, ¿por qué son buenas noticias para mi vida? Y eso es lo que pasa muchísimas veces, casi el 99% en nuestras vidas. A veces esto se convierte en algo, no lo llamo monótono, pero no es algo que apasione nuestra vida, ¿cierto? Hay cosas más llamativas que cautivan nuestra atención que no es el evangelio. ¿Y cuál es la gravedad de esto? Que el evangelio es la única manera, es de la única manera en que nuestra vida va a ser transformada y el mundo entero va a ser transformado. Por eso la labor principal de Pablo, ¿cuál fue? Llevar el evangelio a aquellos que no conocían. Porque el evangelio es ¿qué? Dice Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio del Señor, porque es ¿qué? Poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Yo puedo hablar muchas cosas preciosas, pero si yo no hablo el evangelio, no le que yo creo que es el evangelio, no va a producir ningún efecto. Entonces, por eso, un ejemplo, ya vamos en la cuarta entrega. Pareciera sencillo porque uno dice, pero ¿cómo es posible que una palabra tan sencilla, evangelio o buenas nuevas, tenga tanto trasfondo y tanta profundidad? ¿Cierto? Yo cuando estudio esto, yo me doy cuenta y digo, todavía yo no lo he entendido bien. ¿Por qué? Porque mi vida no refleja esa buena noticia. Porque todavía vivo por lo que las circunstancias puedan afectar en mi relación con Dios, en mi estabilidad emocional, en mi toma de decisiones. ¿Qué afectaba a Pablo o los apóstoles o los discípulos? ¿Qué era lo que realmente los afectaba? ¿Que los apedrearan? ¿Que los escupieran? ¿Que los persiguieran? ¿Que los mataran? No vivían por las circunstancias de este mundo. ¿Sabe qué era lo radical que pasó en ellos? Que entendieron la buena noticia. ¿Cómo es posible que usted en cadenas y en la cárcel usted pueda estar gozoso? Hoy lo decimos acá, sí, pues sí, seguramente estaremos. Pero las cárceles de esa época no eran las cárceles de hoy. Si hoy es terrible, en esa época era terriblemente peor. Ahora, imagínese que usted, por predicar el evangelio, esté encarcelado, sea azotado, sea golpeado. ¿Qué alegría va a producir eso? Y si conocen de tal, no, ese está encarcelado. Hablábamos hace la entrega pasada. ¿Usted le creería a alguien que le está entregando un mensaje estando en la cárcel, en la condición que está? Porque a veces nosotros juzgamos de una manera muy conveniente. ¿Cuál es el árbol que más sombra me puede dar a mí? Entonces, el que prosperó más, el que tiene más, a este sí que debe estar viviendo el evangelio, ¿cierto? Entonces, ningún apóstol cumpliría lo que pronto en nuestro estande sería una persona digna de llevar el evangelio. Y eso es algo que a todos nosotros nos toca cambiar el chip. Entonces, dice Romanos 15:15, dice así, aún así me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlos. Pues, por la gracia de Dios, 16, soy ¿qué? Un mensajero especial de Cristo Jesús enviado a ustedes. ¿Quiénes? Los gentiles. Les transmito ¿qué? La buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable ¿a quién? No a nosotros mismos, a Dios, hecha santa, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, ¿cierto? Dice el 20 de ese mismo Romanos 15. Mi gran ¿qué? Mire cuál era. ¿Qué era la gran aspiración de Pablo? Mi gran aspiración siempre ha sido ¿qué? Yo le pregunto algo a usted. ¿Usted ya tiene claro qué es la buena noticia? Respóndase usted mismo. ¿Usted ya la entendió? Y si ya la entendió, ¿usted ya la está viviendo? Porque esto era el desespero de Pablo. Algo que entendió y dijo, ahora le hago otra pregunta. Respóndase usted mismo. ¿Cuál es su gran aspiración? Porque la de Pablo era ¿qué? Predicar la buena noticia, ¿donde qué?
nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y no, dice, y no donde otro ya haya comenzado una iglesia. Entonces, también hablábamos, voy a ser enfático durante las siguientes entregas también, porque es importante que entendamos. ¿Qué debemos tener en cuenta para que algo clasifique como una noticia? ¿Cuántas cosas son? ¿Sí se acuerdan? Cuatro, muy bien. Los que no, aquí vamos a hacer el refresh. ¿Qué debe ser una cosa? Mire la diferencia entre, yo me puedo parar acá y bueno, hermanos, y vamos a hacer esto, y vamos a ser unos buenos cristianos, ¿cierto? Y yo les puedo dar el mejor consejo del mundo. Pero miren las condiciones, los prerequisitos que tiene que tener una noticia para que cumpla como una noticia. Entonces, el primero que es, que sea el anuncio de un evento que ya ha sucedido. Segundo, que cuente con un contexto más amplio, una historia de fondo que le dé sentido. Tercero, que revele de forma repentina que un nuevo futuro que está por venir. Que implique una transformación en el momento presente, posicionándome entre un evento en el pasado y un evento en el futuro que ocurrirá como consecuencia, ¿cierto? El Señor Jesucristo murió y resucitó. Tan bella. Está fuerte la prédica, ¿cierto? El Señor Jesucristo murió y resucitó, ¿cierto? Y la promesa final es que viene un nuevo cielo y una nueva tierra. Estamos posicionados de nuevo en ese evento, entre un evento que ya ocurrió y un evento que va a suceder en el futuro. ¿Cómo debe ser nuestra actitud en esa posición? Esa es la posición que tenía Pablo, ¿cierto? Yo les ponía el ejemplo, creo que en la primera entrega. Piense en que alguien que es papá se entera de que a su hijo o su hija le han encontrado la cura a una enfermedad que hasta este momento no tenía cura, ¿cierto? Ya se enteró que existe la cura. ¿Ya está curada? No, pero ya vive entre el evento en que ya sabe que existe la cura y lo más probable es que esté curada en el futuro mientras le aplican pues el tratamiento, ¿cierto? ¿Cómo yo ya vivo? ¿Vivo de la misma manera angustiada como estaba antes cuando no sabía que no había una cura? No, ahora vivo en esperanza, ¿cierto? En alegría, en contentamiento, ¿cierto? Seguramente pues dándole gracias a Dios. Dios, gracias porque no había una cura y tú lo permitiste y ahora hay una cura. ¿Qué es lo que pasa? Ya el Señor Jesús murió y resucitó, pero el Señor viene. ¿Cómo estamos viviendo eso? Y esa es parte de la buena noticia, ¿cierto? Hablábamos que la buena noticia hoy se utiliza como una palabra talismán, ¿cierto? Que si cualquiera se para y usted dice, no, el evangelio, y dice, no, este ya está hablando de lo que es el evangelio. Y yo me he dado cuenta por experiencia personal que lo más probable es que no sepa qué es el evangelio, ¿cierto? Vuelvo y le hago la pregunta, ¿usted hasta este momento había visto o había pensado que el evangelio es una noticia y lo ve como una noticia? Con las 3 entregas pasadas a hoy, pregúntese, ¿es una noticia lo que yo estoy viviendo? Las buenas nuevas, ¿qué podríamos resumir hasta este momento? ¿Qué son las buenas nuevas? ¿Qué es el evangelio? Que el Dios viviente ha vencido a los poderes de este mundo para establecer su reinado de justicia y paz en la tierra como lo es en el cielo. No se trata simplemente de ir al cielo después de la muerte, sino de que el cielo invade la tierra aquí y ahora, transformando nuestra realidad presente. ¿Cómo? El evento del que el padre se entera que hay una cura para la enfermedad de su hijo o su hija. Yo tengo que ser transformado por ese anuncio. Eso fue lo que el Señor Jesucristo les dijo, y esto se cumple hoy delante de ustedes. Escuche esto, piensen lo que usted hasta este momento más anhela, o más desea, o más quiere, y que hoy leen la noticia que diga, eso hoy lo recibe, hoy se le cumple. ¿Cómo estaría usted? Gozoso, ¿cierto?
¿Es con ese gozo que nosotros vivimos? ¿Por qué a veces es tan complicado no vivir en ese gozo? Porque no entendemos el contexto de aquella noticia. Yo les ponía el ejemplo hace 2 semanas. Hay un corredor de la Fórmula 1, ocupa el tercer puesto. ¿Para quién es importante que un corredor de la Fórmula 1 ocupe un tercer puesto? Para alguien que le gusta el tema de la Fórmula 1, ¿cierto? Pero para alguien que le guste podría ser una noticia normal, pues siempre llega alguien de tercero. ¿Cuál es lo relevante? Lo relevante es que este corredor lleva 15 años en la Fórmula 1 y nunca había llegado, lo máximo que había llegado en su vida era de quinto. Y en una de las carreras más complicadas, comenzando en el puesto 18, termina de tercero. Pero si yo entiendo el contexto, yo digo, ya entiendo por qué hay tanta emoción. Tiene sentido, hay una razón para alegrarse, sorprenderse, ¿cierto? Y esto es lo mismo que pasa con el Evangelio, con la buena noticia. Si nosotros no le invertimos el tiempo por medio del Espíritu Santo a entender el contexto de esta noticia, cualquier cosa puede ser la buena noticia. O, como lo pasa a este mundo, no es una buena noticia. ¿Qué es con lo que más se batalla hoy? Con los principios cristianos. Tener principios cristianos te hace ridículo, te hace retrógrado, ¿cierto? Y es totalmente lo opuesto. Entonces, la resurrección de Jesús entonces no se trata principalmente de ir al cielo. Escuche esto, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan mencionan el cielo en sus relatos de la resurrección en el sentido en que hoy entendemos como ir al cielo. La ascensión que describe Lucas significa algo muy distinto a lo que comúnmente se piensa cuando se dice que murió y fue al cielo. Es diferente. La ascensión indica que, como dice Mateo, Jesús se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y el cielo al que Jesús asciende es básicamente ¿dónde? El espacio de Dios, en la que la cosmología bíblica se entrelaza con la de la tierra, que es nuestro espacio. Esa es la sala de control donde se gobierna absolutamente todo. Por eso, la resurrección del Señor Jesucristo no solo consuela a quienes se enfrentan a la muerte, sea la propia o la de un ser querido, y ciertamente eso lo hace. Pero como vimos y hemos visto anteriormente en las entregas pasadas, los escritores del Nuevo Testamento reconocen esto, pero ese no es el significado principal de lo que es el Evangelio. Veíamos en la entrega pasada cuáles son los problemas o las barreras que dificultan captar el verdadero mensaje de las buenas nuevas. La primera razón tiene que ver con cómo la iglesia ha comunicado el mensaje del Evangelio durante los últimos 1000 años, a menudo de forma limitada y distorsionada. La segunda razón está relacionada con la influencia de la cultura occidental moderna, que ha condicionado a la iglesia, escuche esto, a pensar de ciertas maneras, desviando la atención de las personas a lo que no es esencial. No significa que sea malo, pero no es esencial, no es lo vital de lo que encierra el mensaje de las buenas nuevas. ¿Y cuál es la tercera razón? Se refiere a una creencia que está profundamente arraigada en la cultura también occidental desde hace al menos 2 siglos, y es la idea de que no puede haber intervención divina en la historia real. Esto lo vamos a ver con un poco más de detalle el día de hoy. Mientras esa creencia sea mantenida, especialmente si no somos conscientes de que eso es una creencia y no un hecho, nos resultará casi imposible aceptar que los acontecimientos relacionados con Jesús son realmente las buenas nuevas que dan sentido a toda la historia del mundo. El primer punto, como lo veíamos, tiene que ver con la idea generalizada de que lo que la gente cree que es el cristianismo. ¿Qué es lo que normalmente la gente cree que es el cristianismo? ¿Una buena noticia? ¿Qué es lo que cree? ¿Cree que es qué? ¿Un sistema religioso? ¿Un sistema de salvación? ¿O un sistema moral? Pero muy pocos entienden como lo que realmente es
una buena noticia, un anuncio sobre algo que ya sucedió y que como resultado ha cambiado todo para siempre. Eso es muy diferente a un sistema religioso, a un sistema moral, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa? Sin embargo, hoy en día, escuche esto, cuando la gente habla de los evangelios, suelen referirse simplemente a los 4 libros que hablan sobre Jesús. ¿Qué es el evangelio? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ese no es el evangelio. Esos son los libros que hablan del evangelio acerca de Jesucristo. Y eso es algo que hay que empezar a corregir. ¿Está totalmente errada la idea? No, pero sí está demasiado comprimida y limitada. Muchas veces se entiende cómo explicar a una persona cómo puede convertirse en cristiana. Si yo le explico a alguien cómo convertirse en cristiano, yo podría creer que ese es el evangelio. Y no lo es. ¿Que eso está mal? No está mal. Pero si yo creo que ese es el global de lo que es el evangelio, por eso es que es muy difícil compartir el evangelio. Por eso es que es muy difícil que el evangelio se pueda vivir una realidad, se pueda volver una realidad en mi vida. Entonces, yo vengo a la iglesia, ocupo una silla y salgo y no pasa absolutamente nada. Sigo pensando lo que quiero pensar, sigo hablando lo que quiero hablar, sigo tomando las decisiones como yo las quiero tomar y mi vida sigue sin ser transformada. Y esto es algo que es muy serio, ¿cierto? Porque el Señor Jesucristo viene, pero el Señor Jesucristo murió por usted y por mí para que no sigamos de la misma manera, ¿cierto? O enseñar que también se considera como el evangelio completo, enseñar que Cristo murió por nuestros pecados o decirle a la gente cómo asegurarse de ir al cielo. Todo eso, por supuesto, es importante, pero no es en sí la buena noticia. Mire esto, y esto a mí todavía veo que todavía tengo que trabajar absolutamente y muchísimo en esto. Mire, la iglesia se ha aferrado a pensar de una forma de hablar del evangelio que dice así: eres un pecador, mereces la muerte, Jesús murió en tu lugar y por lo tanto cree en Él y después de todo irás al cielo. Esto se puede acortar a un poco más, como algo de Jesús tomó mi castigo. ¿Esto qué supone? Primero, que lo merecía, ¿cierto? Y segundo, que debido a que Jesús tomó mi castigo, por lo tanto, soy libre, ¿cierto? Hay muchas iglesias en las que predicar el evangelio significa poco más que repetir, explicar e ilustrar esta declaración. Más de una vez, cuando se predica de Jesús y su muerte en muchas de las otras formas en que la Biblia lo explica, se podría acusar de no estarse predicando el evangelio como en este caso. Quiero ser claro en algo, y lo fui hace la entrega pasada. El tema de que Jesucristo murió en mi lugar es preeminente en la Biblia, y esto es maravilloso, fundamental, y nunca debe perderse de ese sentido. Pero expresar estas ideas de forma breve y sencilla presentan muchos desafíos, porque la Biblia dice mucho más sobre la muerte de Jesús que simplemente afirmar que Jesús murió por mis pecados. Entonces, ¿cómo encaja todo lo demás? La Biblia también dice mucho más sobre el evangelio que esa sola afirmación, como lo demuestran muchos otros pasajes a lo largo de las Escrituras. Si queremos ser verdaderamente fieles al mensaje bíblico, y vale la pena señalar que muchas personas que insisten en una visión limitada del evangelio también afirman ser bíblicas. Entonces necesitamos, por medio del Espíritu de Dios, ampliar nuestra visión sin perder de vista el centro. Escuche esto, que Jesús murió en mi lugar. En particular, debemos estar seguros de que todo lo que digamos acerca de la muerte de Jesús pertenezca clara y visiblemente a las buenas noticias del reino de Dios. ¿Qué podría hablar más la muerte y resurrección de Jesucristo que Jesús murió por mis pecados? Primero, el cumplimiento de la historia de Israel.
Segundo, la inauguración del reino. Tercero, el establecimiento de la nueva alianza, del nuevo pacto. Cuarto, el nacimiento de la nueva creación. Si yo resumo a que solo Jesús murió en mi lugar, es el evangelio, estoy perdiendo de vista todo el contexto que tiene la Biblia. ¿Cuál es el centro de la buena noticia? Jesús murió y resucitó. Si Jesús murió y no resucitó, el evangelio no tiene ningún sentido. No sería una buena noticia. Lo hablábamos en la entrega pasada. ¿Qué pasó con los de camino de Emaús? Se encuentran con el Señor Jesucristo y se dan cuenta que el Señor Jesucristo les pregunta, ¿por qué están así? ¿Usted no se enteró? Aquel que creíamos que era el Mesías murió. ¿Qué hizo Pedro? Intentó volver a echar las redes, ir a la pesca. ¿Cierto? ¿Qué fue lo que cambió la historia? Que Jesús resucitó. Pero si yo solo predico eso, tiene un gran riesgo. ¿Cuál es el gran riesgo? De que me convierto yo en el centro del evangelio y no Jesucristo. Si yo solo digo que el evangelio es Jesús murió por mí, vuelvo y le hago la pregunta, ¿quién es el centro de esa historia? Yo y no Jesucristo. ¿Qué es una realidad? Es una realidad. Es verdad, el Señor Jesucristo murió por mí. Pero si yo creo creer que simplemente eso es el evangelio, estoy quitándole la gran perspectiva a lo que es realmente el evangelio. Y por eso hay tanto cristiano pasivo esperando que el mundo tome decisiones por la iglesia. Claro, si yo entiendo que ese es el evangelio, pues yo qué más tengo que hacer, yo ya lo entendí, Jesús murió en mi lugar, ¿cierto? Pero esa no es la historia completa. ¿Qué habla Pablo? La historia del evangelio se asemeja mucho más a una coronación que a un sacrificio. La procesión no se dirige al altar, sino al trono. Cuando Pablo resume el evangelio, no dice simplemente Jesús, sino el Mesías. Él entendía que era el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente, que murió en mi lugar. No fue Jesús el que se hizo hombre, simplemente el que murió en mi lugar. Fue el ungido de Dios, el unigénito del Señor que murió en mi lugar. Por eso cuando él lo resume, no simplemente no hace el énfasis simplemente en Jesús, sino hace el Mesías, el Cristo. Y vamos a comenzar con lo de hoy. Imagina un evangelio, dice, mire, el problema es que muchas veces cuando se predica el evangelio y se habla de la muerte de Jesús en nuestro lugar, nada de lo anterior que mencionamos en los 4 puntos se menciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Piensen en esto. Si yo entiendo, ¿usted entiende que Jesús murió por usted? Responda, ¿usted lo entiende? Yo creo que la mayoría lo entiende, ¿cierto? ¿Eso en qué parte de la noticia usted lo posiciona? ¿Cierto? A hoy en el posicionamiento de algo que ya pasó, pero en algo que ya viene. Entonces miren esto. El mensaje queda reducido a un fragmento y ese fragmento se presenta como si perteneciera a una historia completamente distinta. Se pierde el corazón del evangelio bíblico y se ofrece en lugar una versión incompleta, desconectada del gran relato de las Escrituras. Imagine un evangelio que ha olvidado por completo la creación y el pacto. Imagine un mensaje centrado en una divinidad iracunda cuya furia solo puede calmarse con la sangre de una víctima inocente. Imagine unas buenas noticias que en lugar de restaurar y completar la creación, anuncian que el mundo será desechado y que unas pocas almas serán llevadas a un lugar distinto, un cielo inmaterial y separado de la realidad física. Esa imagen se parece mucho más a una forma sofisticada de paganismo que al cristianismo bíblico genuino. ¿Por qué paganismo? Porque es el paganismo, no el cristianismo, el que ve el mundo creado
como una prisión de la que debemos escapar. En lugar de un proyecto que su creador está comprometido a terminar. Es el paganismo el que descarta la historia del pacto de Dios con Israel, tratándola como un obstáculo, una nota al pie o algo irrelevante. Y es definitivamente el paganismo, escuche esto, no las escrituras, el que retrata a un Dios cruel y volátil, ansioso por descargar su ira en cualquier parte, y que al final solo lo hace sobre la única persona que no lo merecía. Tanto cristianos como no cristianos han reaccionado con fuerza a este tipo de imagen de Dios. Y no es de extrañar que tiene elementos que resultan atractivos, pero también tienen elementos que resultan profundamente inquietantes. ¿Por qué es atractivo este mensaje? Porque ofrece un diagnóstico, escúcheme esto, claro del problema humano. ¿Cuál es el problema humano? El pecado, ¿cierto? Claro, vuelvo y digo, eso que se está predicando no es que no sea cierto, es cierto. Pero si yo creo que el evangelio completo se reduce en esa declaración, yo estoy perdiendo de vista el plan total de Dios. ¿Cuál es el problema del ser humano? El pecado. Y un remedio igualmente claro, la muerte sustitutiva de Jesús. Dentro de ese marco, escúcheme esto, todo parece estar bien definido. Sabes exactamente dónde estás y cuál es la salida. ¿Cierto? Si yo me quedo con eso. Pero al mismo tiempo es repulsivo solo declarar que ese es el evangelio. Porque parece exigir que renunciemos a toda noción de justicia y valor moral. Y que lo que se nos presenta ya no es un Dios de amor, sino una figura temible, violenta y vengativa, cuya voluntad solo se apacigua con el sufrimiento de un inocente. ¿Qué podría ser esto? Que en nuestra experiencia humana no consideramos justo que un inocente sufra el castigo que merecía un culpable. Sin embargo, en este modelo de pensamiento, Dios parecería actuar así, castigando a Jesús, que es inocente, en lugar de a los verdaderos culpables, la humanidad. Esto hace que Dios no se vea como un ser de amor, sino como alguien violento, vengativo y temible, que solo puede perdonar si cobra una especie de pago de sufrimiento. Esta es una crítica a la teoría de expiación sustitutiva cuando se interpreta de forma estrictamente legalista. No es mentira que el Señor Jesucristo murió por nosotros y los merecedores de ese castigo somos nosotros. Y Jesús, sin pecado, sin mancha, fue el que pagó por nosotros. Y eso tiene que cambiar totalmente nuestra vida. ¿Cuál es el segundo problema? ¿Por qué es tan difícil entender el evangelio como una buena noticia y no como un consejo? La cultura moderna ha operado con un universo de dos niveles. Póngame mucha atención. Mire, es crítico que nosotros entendamos qué es la noticia del evangelio, porque tiene muchas cosas que se le parecen, que tiene buenas intenciones, pero que como resultado no produce el efecto esperado del evangelio. La cultura moderna ha operado con un universo de dos niveles. Y al tratar de hacer frente a esto, la iglesia a menudo simplemente, escuche esto, se ha confabulado con él. Durante mucho tiempo, muchas iglesias creyeron que el objetivo central de la fe cristiana era simplemente ir al cielo. Esa visión las hizo vulnerables a un cambio cultural profundo. Escuche esto, en el siglo XVIII, varios pensadores siguieron corrientes filosóficas de la época, comenzaron a separar radicalmente a Dios del mundo. Esta es una nueva perspectiva. Dios fue empujado hacia arriba como un pariente anciano incómodo y vergonzoso, quienes aún se sentían, y quienes aún sentían el afecto, en algún momento a través de la oración podrían ir a visitarlo. Eso fue lo que pasó.
Y si usted va a lo que el mundo piensa, sí, Dios allá, sí, yo le respeto lo que usted crea, pero yo aquí vivo en una realidad. Entonces, ¿qué provocó un ejemplo del método científico? El método científico no está mal. Pero ¿qué hace? Busca la forma que menos pasos me requiera para llegar a un fin, ¿cierto? Entonces yo ya le digo, yo ya no necesito, por ejemplo, los grandes pensadores, grandes científicos, no concebían un mundo donde Dios no lo estuviera gobernando. O sea, el pensamiento entre creer en Dios y ciencia no era un conflicto, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Que para yo entender que el agua ebulle a 100 grados centígrados, a una atmósfera, yo no necesito a Dios. ¿Cuál es lo más fácil? Ponerle un termómetro y mirar a 100 grados. Yo ya no necesito a Dios. ¿Qué es lo que pasó? Eso se extrapoló a todas las áreas de la vida. Entonces se busca el método físico que saca a Dios de la ecuación. Y eso es lo que está buscando el mundo hoy. Saquemos a Dios de la ecuación en todo. Creemos leyes, pero sin la moral del Señor, sin las leyes del Señor, sin los preceptos del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Y eso es un pensamiento que es muy vivo hoy, dentro y fuera de la iglesia. Los que seguían creyendo que tenía importancia, esperaban estar con Él para siempre, pero solo después de morir. En cuanto a la vida diaria y a la dirección de este mundo, escúcheme esto, Dios quedaba completamente fuera de la conversación. La oración de Jesús, ¿qué nos enseña? Que tu reino venga en la tierra como es donde, en el cielo, ¿cierto? Fue olvidada o fue reinterpretada. Y dado que esta frase era uno de los elementos centrales de sus buenas nuevas, su distorsión cambió también el corazón del evangelio. Así, el cristianismo quedó reducido a piedad privada en el presente y cielo en el futuro. Si tenías suerte de llegar o si creías en las doctrinas correctas. Esa era la buena noticia y bajo esa forma tenía muy poco que ver con lo que la gente llama el mundo real. La mayoría de las iglesias occidentales han seguido este mismo camino. De hecho, muchos se sorprenden si alguien sugiere que cuando Jesús declaró, escuche esto, toda autoridad, póngame mucha atención, me ha sido dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Dónde está eso? En Mateo 28, 18. Realmente lo que quiso decir fue que, ¿qué? Dice, lo que realmente dijo, y eso quería decir y tenía consecuencias prácticas ahora mismo. No era un evento futuro que iba a pasar. Cuando Jesús declara eso, no significa que eso fuera ajeno a nuestra vida terrenal de hoy en la actualidad. Cuando Jesús dice que Él tiene y se le dio autoridad en el cielo y en la tierra, quiere decir que ya esos dos mundos no están separados. Que eso tiene un efecto ahora mismo en mi vida. Que yo puedo ir a una iglesia, puedo asistir, puedo orar, puedo ayunar, puedo diezmar, puedo ofrendar, puedo hacer muy buenas acciones a los pobres. Pero si Jesús no es el rey de mi vida, no tiene absolutamente ningún efecto. Parte de las buenas noticias para nuestra cultura, escuche esto, es que este mundo de 2 pisos no tiene la última palabra. Existe una visión del mundo unificada, integrada y está disponible ahora mismo. El problema es que tanto los secularistas como los fundamentalistas parecen empeñados en no reconocer esto. Mire, escuche esto. El secularista vive aquí abajo y ha cerrado con llave la puerta al pie de las escaleras. Y el fundamentalista vive arriba y aunque grita constantemente hacia abajo para invitar a la gente a subir, rara vez baja para encontrarse con ellos. Así, el cristianismo occidental ha dado una serie de pasos, pequeños pero decisivos, que lo han alejado de la imagen bíblica completa, especialmente que la idea de las buenas nuevas, que es que algo
que ya ocurrió en el primer siglo cambió radicalmente a toda la humanidad y toda nuestra realidad. Mire, los protestantes occidentales que se enorgullecen de ser bíblicos a menudo no se dan cuenta de lo lejos que se han apartado de la visión integral del primer siglo. El resultado es una brecha cada vez mayor entre quienes se adentran en el rico y multifacético mundo de la Biblia y quienes se han tomado una o dos ideas, las han inflado en sistemas encerrados y las han proclamado como si fueran todo el mensaje. Por eso, hoy entender las buenas nuevas originales resulta más difícil de lo que debería ser. Mire, el tercer problema es el más grande de todos. Y este es el que se interpone en el camino de cualquier comprensión de lo que realmente trataron las primeras buenas noticias. ¿En qué se fundamenta este tercer obstáculo? En que está la creencia de que la historia del mundo dio un giro vital y definitivo, no con algo que sucedió en el primer siglo, sino en el siglo XVIII. El tercer problema puede expresarse con bastante franqueza. Podemos reconocer sin dificultad los avances científicos y tecnológicos del siglo XVIII, que marcaron una nueva era, y que en ciertos aspectos las transformaciones políticas de aquel tiempo fueron igualmente dramáticas y cambiaron el curso del mundo. Pero escúcheme esto, sin embargo, reclamar que este fue el punto de inflexión supremo en la historia humana choca de frente con la visión cristiana. Puede que a usted mucho no le esté pasando esto, o usted ya no piense de esa manera, pero si usted se va afuera, este es el gran obstáculo. Sacar a Dios de la ecuación. Creer que esto no es posible con Dios. Creer que esto es algo obsoleto con Dios. Y eso es totalmente opuesto a lo que Jesús vino a predicar. Eso es totalmente opuesto a lo que los primeros cristianos, los cristianos del primer siglo entendieron como la buena nueva. ¿Cómo es tan impresionante que lo entendieron que eran capaces de morir y dar su vida por una verdad, algo que transformó sus vidas? ¿Por qué morían? Porque sabía que había un evento en el futuro. Si usted vive en la incertidumbre, como muchas veces a mí me pasa, pues es difícil poder ser, ¿cómo lo llamaría yo? Honesto delante de Dios, de acuerdo a cómo yo y mi conducta procede delante de Él. Los primeros cristianos, tras el anuncio de Jesús, proclamaban, escuche esto, las buenas nuevas de que, ¿qué? Mediante su muerte y resurrección, había comenzado el reino que Él mismo anunció. Ese y no otro fue el punto de inflexión de la historia en la humanidad. El mundo moderno, sin embargo, ¿qué ha enseñado? Que la ilustración del siglo XVIII fue el momento decisivo. Ambas visiones no pueden tener la razón al mismo tiempo. Toda esa es la explicación que hemos sido y venimos trabajando, que ha sido larga y detallada y seguramente en algún momento tediosa. No es solo para nosotros, no es solo para los no cristianos, sino incluso para muchos que estamos aquí ahora, porque hay una dificultad entre articular y vivir el evangelio en nuestras vidas. Así como Pablo descubrió que el evangelio era un escándalo para unos y locura para otros, del mismo modo el mundo occidental moderno y los intentos de transmitir fielmente su mensaje han tropezado con burlas y desconcierto, no solo de individuos aislados, sino de toda una cultura. ¿Cómo usted es calificado cuando predica el evangelio? Como un tonto. ¿Qué de bueno tiene eso? Muchos podrán tener más dinero que nosotros. Predica una persona que tenga dinero. O sea que la buena noticia no le funciona a ellos, porque entonces la buena noticia tiene que ver con el estatus económico que tengamos o el estatus laboral. El evangelio le funciona a todo el mundo. Y eso era lo que hacía Pablo. Y el gran reto de Pablo era que predicaba el evangelio donde nunca habían escuchado, donde eran naciones paganas. Pero ¿qué fue lo que le pasó a Pablo? Entendió la buena noticia, entendió que no era un buen consejo, sino que es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvar.
Por esa razón, y debido al largo legado del mundo occidental que se remonta al menos a la Edad Media, tanto la iglesia, escuche esto, como la sociedad ha encontrado más sencillo realizar ajustes sutiles al mensaje. Dice, pero sin embargo, en ese proceso se ha perdido algo esencial. Para Jesús mismo y para intérpretes como Pablo, las buenas nuevas se referían a algo que estaba ocurriendo en ese preciso momento, a través de Jesús, su muerte y resurrección. No obstante, esa concepción de un acontecimiento concreto ha resultado difícil de encajar en las cosmovisiones posteriores a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, incluidas aquellas que han intentado ser plenamente cristianas. Mire, yo veo que muchos predicadores muchos teólogos intentan hacer muy buenos esfuerzos, y aquí no se trata de desmeritar quién ha dicho qué o quién no ha dicho qué, pero usted y yo tenemos una responsabilidad personal de entender esto. Aquí se predica el mensaje del Señor, se hace un esfuerzo por ser lo más fieles a lo que la palabra enseña, sin que haya un sesgo personal o un matiz personal de lo que yo pueda creer lo que es el Evangelio. Pero nosotros necesitamos expandir nuestra visión. Hay otro tema, y es que entender que la vida del cristiano no es ir al cielo. Si usted cree que como fin último es ir al cielo, déjeme decirle con respeto y con amor, usted está equivocado y yo estaba equivocado. La promesa, si usted va a Apocalipsis 21 y 22, ¿cuál es la promesa? Un nuevo cielo y una nueva tierra. El Señor viene para gobernar, Él no viene para llevarse a la gente. Él no viene a llevarse a nadie, Él viene por los que son salvos, que solo Él sabe quiénes son, ¿cierto? Pero si su meta está en que no, cuando yo me muera yo voy al cielo y papi, no. Mire, ¿sabe qué hace esa cosmovisión errada? Te aísla de los asuntos importantes aquí en la tierra. Mire, hace 8 días escuchaba al pastor diciendo, gracias a Dios que hoy podemos predicar sin persecución, pero yo le digo, ¿cuántos de ustedes saben que en Australia hay persecución a las iglesias? Si usted no lo sabe, yo le decirle que usted no está enterado de lo que está pasando en la sociedad. Esta semana acabaron de condenar a un médico cristiano porque, aparte de poner su posición clara de que no estaba en contra del aborto, ¿cierto?, lo comenzó a publicar en sus redes sociales personales, porque sintió que era ¿qué? Su obligación. A hoy, el gobierno de Australia le canceló su licencia para practicar la medicina. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a sacrificar su carrera profesional por el Evangelio? No se coma el cuento que aquí no hay persecución. Aquí el ataque directo es contra el cristianismo, contra la buena noticia del Señor. Si usted cree que aquí no está pasando nada, déjeme decirle que está muy desconectado. Hay lugares donde es más visible. Hablamos de China, del África. Acaban de hace 2 semanas una masacre en el África, 70 personas congregadas en una iglesia fueron masacradas. Claro, es noticia y es boom. Pero si usted cree que su fin principal es esperar que el Señor llegue aquí para llevarlo al cielo, usted se desentendió de la labor que está haciendo el Señor, que es que regenerar a la nación, a la humanidad completa, y usted es parte de ese plan. ¿Cómo? Viviendo y predicando el Evangelio. ¿Dónde tiene que llegar el Evangelio? A todas las esferas de la sociedad. Déjeme decirle que todo Melbourne no cabe en este lugar. Si Dios te ha puesto en un lugar donde estudias, donde trabajas, es para que impactes allá. Si te llega a la ciencia, pues impáctalo de manera correcta. Hoy hay mucha gente, ¿sabe qué? Y me duele. Gente que ni siquiera es cristiana, comprometida, está dando la batalla por estos asuntos que nosotros defendemos. ¿Por qué? Porque parece que me posicionar aquí, bueno, ya el Señor murió y pues, ¿qué más nos queda? Pues vengamos a la iglesia y esperemos que ahora, porque mire, esto es algo, yo no sé si usted lo ha dicho. ¿Qué es lo que usted espera usted? Que el Señor venga. Claro que hay que esperar la venida del Señor, pero ¿cómo lo vamos a esperar?
Esa era la pasión de Pablo. Sí, el Señor viene. ¿Usted cree que Pablo no sabía que el Señor venía? El Señor venía. ¿Y qué hizo? Dijo, lo que tenga de vida, pero predico el evangelio. Es que, pues digo, podrá sonar hasta hereje esto, pero si uno mira, es que los viajes de Pablo fueron una cosa impresionante. El Señor Jesucristo no viajó tanto como él. Ojo, yo no estoy diciendo que Pablo es más importante que el Señor Jesucristo, no, pero si uno lo mirara con los ojos humanos, es que este man no cogía Uber, no tenía avión. O sea, yo veo y digo, pero y caminar todo eso y apaleado. ¿Eso es lo que usted y yo estamos viviendo? No, es que no tengo tiempo. ¿Cómo va tu oración? Y la lectura de la palabra. No, pero yo voy el sábado a la iglesia. No, venga el sábado a la iglesia. Pero no podemos, esa cosmovisión de que el cielo y la tierra, no, el cielo viene. ¿Y sabe qué el problema? Que el cielo ya llegó. Dice el Señor Jesucristo, si por el dedo de Dios echo fuera demonios, ciertamente el reino de los cielos está entre ustedes. Y el Señor dice, sí, yo vuelvo pronto. El Señor también dice, mi reino no es de este mundo. Uno puede decir, pero la Biblia también dice que somos ciudadanos del cielo, o sea que no somos ciudadanos del mundo. Pero por esa mala interpretación de entender que vivimos en un mundo que es cielo y tierra separados y no uno solo, ¿cierto? ¿Qué entendemos? Que el Señor, su reino, no está fundamentado en las bases morales, en los principios que este mundo tiene. Pero el reino de los cielos no es para el cielo, es para la tierra. Yo no soy de este mundo, soy ciudadano del cielo. Pero esto es lo que pasaba, si usted se va al libro de Filipenses, de Filipo, ¿qué es lo que pasaba? Que era una cantidad de gente romana, mercenaria, vieja, que ¿qué quería Roma? Que no se fueran a Roma. ¿Por qué? Porque no había comida para sostener a todo el mundo. Imagínense que usted venga con todos estos que serán capaces de matar, de asesinar por obtener cualquier cosa. ¿Qué era la labor de Roma? Que cada lugar donde se hiciera una colonia fuera Roma en ese lugar. Su labor no es ir al cielo, es vivir el cielo aquí en la tierra. Si usted y yo no tenemos esa cosmovisión que es bíblica, te desconecta de las necesidades de este mundo. Por eso salen doctrinas o enseñanzas como no estudies, no te prepares, no te involucres, política y religión no tienen nada que ver. ¿Dónde usted y yo nos metieron este cuento? ¿Cuándo se gobierna sin Dios? ¿De dónde esto es opuesto como el agua y el aceite? ¿Cómo que el cristiano no puede hablar de asuntos morales? ¿Entendemos lo serio que es involucrarnos? Usted y yo somos mayordomos de la creación del Señor. Hay muchos temas, hay mucha profundidad. No estoy diciendo, digo y hago la claridad, que lo que se dijo atrás o lo que se ha dicho de mala intención. No, pero usted y yo tenemos una necesidad importante y es a través del Espíritu de Dios entender el Evangelio. No como un buen consejo. ¿Cómo ser buen cristiano? Venga a la iglesia, ore, ayune. Eso te cambia por un momento, pero eso tiene un problema impresionante, que cuando llevas un tiempo no sabes para dónde vas. Eso te soluciona el síntoma. Claro, estoy perdido, venga a la iglesia y les enseñamos a ser ¿qué? Un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. ¿Cómo? A través de la buena noticia, no a través de buenos consejos. Por eso esto es un privilegio, poder estar hoy acá. Usted no está ocupando un espacio, usted no lo invitó a nadie, usted ni siquiera decidió venir acá. Fue el Señor. Pero es que el problema es este, si usted y yo no lo tenemos claro, cielo y tierra uno son. Se está regenerando la humanidad, una nueva Jerusalén. ¿Dónde queda? No queda en el cielo. Dice que desciende del cielo y se posa aquí en la tierra. Cuando usted resucite, no va a ser menos humano, va a ser más humano todavía, pero sin corrupción, sin pecado, ¿cierto? Sin todo eso que hoy estamos viviendo.
Pero digo, ¿de verdad yo estoy alegre? ¿Uno se alegra con una buena noticia? Perdón, ¿uno se entristece con una buena noticia? Piense usted el que no tiene la residencia, que le digan ya tiene la residencia. Ay, ¿y usted por qué tan triste? No, que me dieron la residencia. O usted que no creo que mejores ingresos, un mejor trabajo. ¿Y usted por qué tan triste? No, me dieron un buen trabajo. Pero usted y yo a veces ni cuando oramos queremos convencer al Señor y nosotros cuando oramos ni siquiera nos convencemos a nosotros mismos. ¿De verdad esto está? ¿Cómo salía Pablo y Silas cuando los apedreaban? Ay, contentos. Estad gozosos cuando os halléis en diversas pruebas y tribulaciones. ¿Por qué? Porque estamos posicionados en un evento donde algo sucedió y algo ya va a pasar. Eso es diferente a Cristo simplemente murió por nosotros. Claro, es esencial, es vital. Pero si usted sigue pensando eso, aquí nos vamos a quedar. Y vuelvo y te digo, el mundo calladito, pero trabajando fuerte, viene por la iglesia. ¿Cuál es el éxito de todo esto? Ya el Señor Jesús ganó. Pero nosotros somos representantes del Señor Jesús aquí. ¿En dónde? En la tierra. Usted y yo somos representantes, somos embajadores. Nosotros no hablamos por lo que nosotros queremos pensar, nosotros hablamos por lo que el Rey está hablando. Nosotros no tomamos decisiones por lo que queremos creer tomar decisiones, nosotros simplemente oímos lo que la casa matriz está diciendo. ¿Dónde se encuentra eso? Por eso es que leer la Biblia no es una imposición. Ay, qué pereza, es que yo no entiendo. No, haga el esfuerzo. Que todo al principio, todo el mundo le fue difícil. ¿Sí? Y si no, pide ayuda. Y si no, algo hacemos. Pero de que crecemos o crecemos, porque no es mi poder, no es lo que yo quiera, es la voluntad del Señor. Por eso usted está hoy acá. Yo le invito a que nos pongamos de pie. Cierre sus ojos y escúcheme esto. Dice Apocalipsis 21. Entonces vi un cielo nuevo. Escuche esto. ¿Quién está hablando? Juan. Cierre sus ojos y deje que el Señor le hable. Le digo para que cierre los ojos, para que no permita que nada lo distraiga, no porque hay algo místico. Entonces vi un cielo nuevo, escuche esto, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Escuche esto, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, escuche esto, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí, escuche esto, fuerte una voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios, escuche esto, ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán jamás. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También digo, todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores, escuche esto, heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a otros dioses, otros ídolos, y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Y mire esto, capítulo 22, versículo 3. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí, escuche esto,
estará el trono de Dios y el Cordero y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz de las lámparas ni del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos. ¿Y ellos qué? Reinarán por siempre y para siempre. Escuche esto. Entonces el ángel me dijo: todo lo que has oído y has visto es verdadero y digno de confianza. El Señor Dios, que inspira a sus profetas, ha enviado a su ángel para decirle a sus siervos lo que pronto sucederá. Escuche esto, capítulo 7, versículo 7. Miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen la palabra de la profecía que están escritas en este libro. El Señor viene. El Señor viene.